La casa de las campanas. Capítulo 1. Las campanas del silencio. Era el año de 1963. En el corazón de la Sierra Madre Occidental, oculto entre pinos y neblina espesa, se hallaba el pueblo de San Miguel de la Mora. Era un lugar donde el tiempo parecía transcurrir con lentitud, donde las tradiciones pesaban más que la modernidad. Y donde las leyendas se susurraban al anochecer con la misma naturalidad que se preparaba el café por las mañanas. Fue allí donde llegaron Tomás Navarro y su madre, Amalia. Tras la trágica muerte de su padre en un accidente ferroviario, madre e hijo buscaron rehacer sus vidas en un lugar más tranquilo y, sobre todo, asequible. La oportunidad se presentó cuando un notario de Guadalajara les ofreció la venta de una casona colonial a un precio que rayaba en lo absurdo. Amalia, movida por la necesidad y la esperanza, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. La casona estaba situada al final de una calle adoquinada y solitaria. Tenía muros de piedra gris, tejas rojas cubiertas de musgo y un portón de hierro forjado que crujía como si se quejara al abrirse. Sobre ese portón colgaban dos campanas oxidadas, ancladas en una estructura de madera carcomida. Nadie en el pueblo recordaba haberlas oído sonar jamás. La primera noche en la casona fue extrañamente fría. Tomás, con sus 17 años y una melancolía constante desde la pérdida de su padre, se sintió inquieto. La casa crujía como si se desperezara tras un largo sueño. Y luego, en plena madrugada, escuchó un sonido apagado y metálico, un tañido. Luego otro. Y otro más. 3 campanadas, suaves pero claras. Se levantó y fue a despertar a su madre. Amalia, medio dormida, no había escuchado nada. Le atribuyó el sonido a algún sueño y lo mandó de vuelta a la cama. Pero Tomás ya no pudo dormir. Al día siguiente, los vecinos evitaron mirarlo a los ojos. Uno de ellos, un anciano llamado don Laureano, le lanzó una advertencia en voz baja mientras compraban pan en la tienda: si las campanas suenan, muchacho, es porque la casa se acuerda de los que la habitaron. Y los que la habitaron, no se han ido. Capítulo 2. Voces entre las paredes. Los días siguientes fueron cada vez más inquietantes. Tomás notaba que las cosas no estaban en el mismo lugar donde las había dejado. Una taza de café en la cocina aparecía en el comedor. Las cortinas se movían incluso cuando no había viento. Y en la noche, justo antes de dormir, oía murmullos que venían de las paredes. No eran voces claras. Eran susurros, apenas un murmullo ahogado, como si alguien hablara en la habitación contigua. Pero cada vez que revisaba, no había nadie. Su madre insistía en que eran imaginaciones suyas, resultado del trauma por la pérdida reciente. Pero Tomás sabía que no estaba loco. En la escuela, un edificio pequeño con pupitres de madera y pizarras verdes, conoció a Irene. Tenía la misma edad que él, una risa franca y una mirada inquisitiva. Era la hija del boticario, pero su pasión eran los cuentos de brujas y leyendas del pueblo. Cuando Tomás le contó sobre las campanas y los susurros, ella no se rió. Al contrario, le pidió que la llevara a la casona. Durante su primera visita, Irene notó que el aire dentro de la casa era más denso, como si no circulara con libertad. Dicen que esta casa pertenecía a don Ernesto Alcántara, le contó. Era un hombre rico y despiadado. Su esposa y sus 2 hijas desaparecieron en 1942. Nadie sabe dónde están enterradas, pero dicen que sus almas están aquí. Tomás se estremeció. Esa noche, los susurros se convirtieron en llantos. Llantos de niñas que llamaban a su madre desde la oscuridad. Capítulo 3. El diario perdido. Una tarde lluviosa, mientras limpiaban el ático de la casona, Tomás encontró un viejo baúl de cuero con herrajes oxidados. Dentro, había fotografías sepia de niñas con trenzas, cartas escritas con pluma fuente y, en el fondo, un diario cubierto de polvo y encuadernado en cuero desgastado. Pertenecía a Mariana Alcántara, la hija menor de don Ernesto. Las primeras páginas hablaban de su infancia, de las comidas familiares, de una vida aparentemente feliz. Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono cambiaba. Mariana escribía sobre visitas nocturnas, voces que le hablaban desde los espejos y la costumbre de papá de encerrarse en el sótano con la abuela muerta. Las últimas páginas eran confusas, llenas de dibujos de ojos, campanas y una figura alta con un sombrero. Él viene por las campanas, decía una frase escrita con una tinta más roja que negra. Él necesita su sonido para caminar entre los vivos. Tomás llevó el diario a Irene. Juntos comenzaron a investigar.
Consultaron al Padre Celestino, un cura viejo que apenas salía de su parroquia, y revisaron archivos en la biblioteca del pueblo. Descubrieron que don Ernesto practicaba espiritismo y había traído un médium desde Veracruz para contactar con su madre difunta. Pero algo salió mal. Muy mal. Capítulo 4. La noche del retorno. La noche del 23 de octubre, el cielo se cubrió de nubes gruesas y la niebla bajó desde los cerros como un manto de luto. Tomás y su madre habían asistido a la fiesta patronal del pueblo. Había música, danzas y fuegos artificiales. Pero Tomás se sentía observado, como si algo o alguien lo siguiera entre la multitud. Al regresar a casa, la encontraron abierta. El portón de hierro estaba violentado y las campanas, las viejas campanas oxidadas, yacían en el suelo, rotas. Dentro, la casa estaba revuelta, como si alguien la hubiera registrado en busca de algo. Entonces se escuchó un crujido. Un paso. Una figura alta apareció en la escalera. Era un hombre de rostro invisible, cubierto por un sombrero de ala ancha, con la boca cosida con alambre oxidado. Tenía los ojos vacíos y su presencia era tan densa como el azufre. Irene lo reconoció de inmediato, era el silenciado, el ente descrito en el diario. Tomás y su madre huyeron hacia el jardín, pero la figura desapareció entre las sombras. Esa noche, Amalia comenzó a hablar en sueños, en una lengua que no era la suya, repitiendo nombres de personas muertas hace décadas. Capítulo 5. El pacto roto. Al amanecer, Amalia había desaparecido. Tomás la buscó por toda la casa, por el jardín, por el camino hacia el pueblo. Solo encontró su rebozo tirado frente al sótano, cuyo acceso estaba cubierto por tablas clavadas desde dentro. Con la ayuda de Irene, lograron forzar la entrada. Descendieron con linternas y veladoras. Allí, en medio de un círculo de sal, hallaron un altar hecho de huesos de animales, con una fotografía de Mariana y otra de Amalia. En las paredes, estaban escritos los nombres de las hijas de don Ernesto. Descubrieron un documento escondido bajo el altar, una especie de contrato firmado con sangre. Era un pacto para mantener sellado al silenciado, utilizando las campanas como anclas espirituales. Romperlas había liberado al ente. El único modo de cerrarlo era encontrar la tumba de Mariana y realizar un exorcismo con las palabras finales del diario. Capítulo 6. Campanas para los muertos. La noche de Todos los Santos llegó con una luna cubierta y un viento helado. Tomás e Irene se dirigieron al cementerio antiguo, guiados por un mapa hallado en el diario. Detrás de una cripta olvidada, encontraron una tumba sin nombre, cubierta por hojas secas y campanas oxidadas. Al remover la tierra, descubrieron el ataúd de Mariana. Su cuerpo estaba intacto, con una cruz de hierro en el pecho y una campana en cada mano. Era ella quien había sellado al silenciado, sacrificándose para proteger el mundo de los vivos. Tomás leyó las palabras del diario mientras Irene tocaba una de las campanas. El suelo tembló. La figura del silenciado apareció, gritando sin voz. Pero las campanas sonaron una vez. Luego otra. Y otra más. 3 campanadas sagradas. El ente fue absorbido en la tierra y las sombras se disiparon. La casa, a la mañana siguiente, se derrumbó como si nunca hubiera existido. Amalia fue encontrada viva, desorientada, en el jardín del templo. Pero Irene desapareció sin dejar rastro. Tomás nunca volvió a escuchar las campanas. Pero cada año, en la noche de Todos los Santos, alguien deja una campana oxidada sobre su tumba.